Entonces, en el mundo translacional, digamos que es sencillo, es la masa del objeto. Pero en el mundo rotacional estamos hablando del momento de inercia rotacional y básicamente es qué tan difícil es hacer girar ese cuerpo. ¿Cierto? Estamos de acuerdo que hay objetos que son fáciles de hacer girar. No es lo mismo hacer girar una rueda de bicicleta que hacer girar una rueda de un carro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Ustedes van a decir que para poner a rodar esa rueda del carro va a ser más difícil. Pero entonces, ¿cómo se puede calcular? ¿Cómo podemos calcular la inercia rotacional de un cuerpo? ¿Cierto? ¿O qué me expresa la inercia rotacional? Quiero que se fijen en algo acá. ¿Qué está pasando en el videito? Miren, la persona está girando, ¿cierto? Pasa algo y cambia su velocidad de giro. ¿Por qué está cambiando la velocidad de giro? ¿Qué notan de distinto? ¿Qué está pasando? Se están poniendo una persona. ¿Se está qué? Ajá. ¿Hay algún motor que la esté girando a ella? No. Ella parte de una velocidad inicial. No, por ejemplo, aquí una velocidad inicial, ya no va hacia los brazos, está aumentando su velocidad de giro. ¿Por qué está pasando eso? Pensemos en la ecuación que tenemos de la segunda ley de Euler, ¿no? Que decimos de que la sumatoria de torques es igual al momento por la aceleración angular, ¿cierto? Si los torques son cero, ¿cierto? En este sistema, ¿qué quiere decir? Que esto va a ser igual a J por la aceleración angular. Y la aceleración angular, ¿cómo la podemos otra forma de escribir esta misma ecuación es la derivada con respecto al tiempo de J que multiplica la velocidad angular. ¿Estamos de acuerdo que esta ecuación viene siendo similar a esta ecuación, ¿cierto? Solo que en esta ecuación de aquí arriba estamos asumiendo de que el momento de inercia es constante, porque si este es constante, entonces puedo sacarlo y decir que esto es J por la derivada con respecto al tiempo de la velocidad, ¿cierto? Que esto es lo mismo que la aceleración alfa, o lo que es lo mismo θ, dos puntos, ¿cierto? Entonces, ahí no tenemos ningún motor extra que me esté acelerando a la persona. Por lo tanto, la sumatoria de torques tiene que ser igual a 0. Pero si eso es igual a 0, quiere decir de que esto de acá, ¿qué tiene que ser? Que esta multiplicación sea constante, ¿cierto? Estamos de acuerdo que para que esta ecuación se cumpla, 0 es igual a la derivada con respecto al tiempo de esto. Para que esta derivada de 0, ¿qué tiene que pasar con lo de acá? Una de dos, o que también sea 0 o que sea una constante. Porque la derivada de una constante nos da 0. Entonces, J por omega tiene que ser igual a una constante cuando no tenemos torques externos, ¿cierto? Podríamos ver esto como que aquí en el sistema, en un tiempo t igual a 1, en un tiempo t igual a 1, vamos a tener una J1 multiplicada por una W1 que es igual a esta constante. Y en un tiempo t igual a 2, más adelante del video, J2 por el W2 tiene que ser igual a la misma constante, ¿cierto? Tiene que ser igual a la misma constante. Por lo tanto, J1 por W1 tiene que ser igual a J2 por W2, ¿cierto? O lo que es lo mismo, W2 sobre W1 tiene que ser igual a J1 sobre J2. Y en el video que estamos viendo que cuando cierra los brazos, ¿qué pasó? ¿No? Aumentó la velocidad angular, se empezó a girar más rápido, ¿cierto? Por lo tanto, W2 es mayor a W1, ¿sí o qué? ¿Esto qué me implica? Que entonces J sub 1 tiene que ser mayor a J sub 2. Es decir, para que se cumpla esta ecuación, tiene que pasar que el momento de inercia está cambiando. ¿Estamos de acuerdo? Porque si el momento de inercia no cambiara, esto no se cumpliría, ¿cierto? Sería lo mismo sobre lo mismo. Entonces, W2
tendría que ser igual a W1, pero eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que W2 está siendo más grande que W1, y la única forma de que ocurra eso es de que el momento de inercia cambió. Algo hizo la pelada que cambió su momento de inercia, ¿cierto? Y lo que dijeron, ¿qué hizo ella? Encogió los brazos. ¿O qué hizo la persona que estaba cargando el martillo? Lo acercó a su cuerpo. Entonces podemos decir de que el momento de inercia no solamente depende de la masa, porque la pelada ni engordó ni adelgazó en ese pedacito de tiempo, ¿cierto? ¿Qué cambió ella? ¿Qué fue lo que cambió? La distribución de su masa, ¿cierto? ¿Dónde estaba la masa de ella? Si estaba alejada de su eje de rotación o cerca de su eje de rotación. Entonces eso nos da una pista. ¿Cómo podemos calcular el momento de inercia? Tiene que ver con esa masa, cómo está distribuida en el espacio, básicamente. Entonces, la masa, si tenemos una bolita, una masa puntual de masa m, que está a un eje de rotación, a una distancia r de un determinado eje de rotación, es decir, esta bolita va a empezar a girar, ¿qué tanta inercia rotacional tiene esa bolita? Esa bolita tiene una inercia rotacional dada por esta ecuación. La masa puntual multiplicado por el cuadrado de la separación con respecto al eje de rotación. Ese es el caso típico que hacen en simplificación en sistemas físicos, y es que asumimos de que todo cuerpo se comporta como una masa puntual, ¿cierto? Entonces, en el caso que tengamos una masa pues con volumen nulo, esa sería nuestra ecuación para el cálculo del momento de inercia de esa bolita. Entonces miremos a ver qué pasa. Si yo alejo la bolita del eje de rotación, ¿qué pasa con el momento de inercia? Aumenta con el cuadrado, ¿cierto? Entonces, entre más lejos lo tenga de mi eje de rotación, mayor va a ser su inercia. Y miren que es algo relativamente intuitivo. ¿Por qué? Porque para conservar el mismo momento angular está recorriendo una mayor distancia, ¿cierto? Mayor distancia de mí. Ahora, alguien se podría pensar, profe, pero ¿qué pasa si yo no tengo una bolita puntual, una masa puntual? Tengo varias. Entonces, sencillo, usualmente ¿qué hacemos en este tipo de sistemas? Cuando pasa así. ¿Todo? Sí, usualmente así solucionamos todo, ¿cierto? Es decir, son sumitas de eso, asumimos que el sistema es lineal y sumamos. Principio de superposición. Entonces, el momento de inercia total va a ser la suma de los momentos de inercia de cada uno de los cuerpos, ¿cierto? Entonces, vamos a tener un momento de inercia debido a esto, un momento de inercia debido a esto y un momento de inercia debido a esto. Más a 1 por la distancia 1 elevado al cuadrado más a 2, y así sucesivamente hasta que completemos todos los elementicos que tenemos ahí. O básicamente la sumatoria de cada una de las masas por la separación de cada una de ellas al eje de rotación. Y el mismo estudiante volverá a preguntar algo. Pero ¿qué pasa si tenemos una distribución de masa a un cuerpo? Porque en realidad no son masas puntuales, sino que son cuerpos. Entonces uno le dice, ya no pregunte más. Mentiras. Lo que hacemos usualmente en este tipo de ejercicios es de que pensamos que el objeto en realidad es un pequeño diferencial de masa chiquitico, ¿cierto? Es decir, un pedacito de masa. Y para cada uno de esos pequeños componentes los vamos a sumar. Entonces tenemos un diferencial de masa que está a una distancia r de un determinado eje de rotación, ¿cierto? Y entonces vamos a tener que empezar a dividir en infinitos pedacitos y sumar el aporte de cada uno de esos. ¿Qué va a pasar con esa sumatoria? Se va a transformar, como diríamos por ejemplo en áreas. ¿Se acuerdan de área bajo la curva, no? Que primero era la sumatoria de Riemann, que era, partimos eso en cubitos y vamos sumando. De la medida que la separación se hace más pequeña, la sumatoria convierte a ser una integral. Pues aquí lo mismo. Entonces ese momento de inercia se va a calcular como la integral de r cuadrado, que ya me venía de la fórmula de cada una de las masitas puntuales, multiplicada por qué. Ya no va a ser la masa, sino que va a ser un pequeño diferencial de masa, un pequeño elementico de masa. Resolviendo esta integral me va a dar la inercia de ese sistema. Entonces digamos que para elementos translacionales es muy fácil, porque no coge una báscula, lo pesó y estuvo la masa. Aquí, como depende de la forma del objeto, dos objetos con la misma masa van a tener momentos de inercia distintos, dependiendo de cómo lo armaron y además de dónde está girando. Si está girando con respecto a su centro, o está girando así, o está girando con respecto a uno de los bordes. Entonces, miremos acá para una varilla. Tenemos esta varilla, ¿sí o qué? Y queremos calcular su momento de inercia. Y la vamos a hacer girar por un lado con respecto aquí a su centro.
Pues estaban dadas vueltas en este sentido. ¿Para qué tenemos L medios? ¿Para qué tenemos menos L medios? Todos podemos estar de acuerdo de que podríamos tener una densidad lineal para esta varilla. Es decir, cuánta masa por unidad de longitud tiene. ¿Cierto? ¿Cuánta masita por cada unidad de longitud? Es decir, por ejemplo, ¿saben qué es la densidad, cierto? ¿Qué es la densidad de un cuerpo? ¿Qué tanta materia hay dentro de un espacio determinado? Por ejemplo, ¿cuál es la densidad del agua? Por un lado, ¿cuáles son las unidades de densidad? Sí, lo que usted dijo, pero en unidades. Sí. Kilogramos sobre metro cúbico. O sea, ¿qué me está diciendo? ¿Cuántos kilogramos tenemos de masa por cada metro cúbico del elemento? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, la densidad del agua es, creo que son 1000 kilogramos por cada metro cúbico de agua que tenemos. Es decir, que si tenemos, creo que si es un metro para acá, un metro para acá y un metro de altura, ¿cierto? O sea, este cubito de agua pesaría 1000 kilogramos. No estoy muy seguro, pero creo que así es. Pero el punto es de que tenemos una densidad volumétrica, ¿cierto? Podríamos pensar en un equivalente, pero por longitud, ¿cierto? ¿Cuánta masa tenemos? Esta sería una densidad lineal. ¿Cuánta masa tenemos por unidad de longitud? Es decir, que si ustedes compran una varilla, por ejemplo, de acero, ustedes pueden, su nombre no está recto. Esta varilla va a tener un determinado peso, ¿cierto? Digamos que el peso medido, peso W, entonces yo pongámosle que unos 100 kilos. Y que usted compró, digamos, 30 metros. Entonces podríamos pensar en una densidad lineal de peso. ¿Que cuánto sería? Es decir, ¿cuánto le pesa cada metrito de varilla? Si la varilla completa pesa 1000 kilogramos y tiene 30 metros, ¿cuánto pesa cada metro de varilla? Si ustedes se gastaron 100.000 pesos y compraron 30 huevos, ¿a cuánto les salió cada huevo? Pues 100 kilogramos dividido entre 30 metros. Eso me daría 3.3.